Hola, pues muy buenas tardes. Me presento, soy la maestra Mariana Gómez Mariño, coordinadora de los posgrados en nutrición, y el día de hoy vamos a hablar acerca de la conducta alimentaria. La conducta alimentaria se ha visto y se ha estudiado como un patrón de respuesta aprendido a cierto ambiente o estímulo, ya sea que este se dé mediante un reforzamiento o un castigo. ¿A qué entendemos por reforzamiento? Cuando tenemos un estímulo, hay una respuesta. Y esa respuesta va a tener una consecuencia, la cual puede ser o positiva o negativa. Y de acuerdo a esta consecuencia, va a hacer que esa conducta se repita. Un ejemplo es básicamente cuando empezamos un plan alimenticio, una dieta. Si la persona empieza a bajar de peso o a lograr su objetivo y con que algún familiar le dé una aprobación acerca de que lo que hizo fue correcto, un ejemplo es cuando le dicen: te ves muy bien, ¿qué estás haciendo? Oye, estás más delgada. Ese reforzamiento de esa conducta que realizó para llevarla a tener esa aprobación, ese halago social, va a reforzarlo de tal manera que esa conducta va a ser algo muy repetitiva. ¿Por qué? Porque como seres humanos a veces buscamos esa aprobación social, ese refuerzo social, tanto de redes sociales o de familiares, del núcleo en el que la persona se esté desenvolviendo. Cuando hablamos de esta parte de involucrar a la conducta alimentaria, es todos aquellos patrones, acciones que la persona realiza al momento de comer, de elegir algún alimento, sus hábitos alimenticios que me van a englobar esa conducta alimentaria a un comportamiento. De tal manera que hoy en día estas conductas se estudian y diferentes autores como Skinner, que es uno de los principales que estudian el conductismo operante, que es básicamente lo que nos decía que respondemos a diferentes estímulos y los asociamos. Para ello, se estudia la conducta alimentaria, como les comentaba, viendo diferentes ejemplos. La conducta tiene ciertos determinantes que puede ser desde lo biológico, cuestiones genéticas, lo social, lo familiar, también cuestiones de que vamos aprendiendo este tipo de conductas como lo innato, que es con lo que nacemos, las conductas adquiridas. Un ejemplo de ello es la educación que empezamos a tener en cuestiones alimentarias de nuestras elecciones, y toda esta conducta adquirida inicia en la niñez. Nadie nace aprendiendo andar en bici, es algo que poco a poco, mediante las caídas y el constante reforzamiento, se va adquiriendo hasta que el niño o la persona inicia ya por sí misma a andar en bici. Eso pasa igualmente con la conducta alimentaria. Inicia sobre todo en la niñez y se da por esta parte de aprendizaje de imitación. Los niños buscan o ven, observan lo que los padres hacen, qué es lo que comen, cómo lo comen, si disfrutan el comer o no, si comen enojados, y desde ahí esas características las empiezan a adquirir. Si ven que los padres consumen refresco y cuando dan el primer sorbo lo disfrutan tanto, el niño eso lo empieza a asociar con cuestiones de emociones, de felicidad, y lo empieza a repetir. Muchos nos dicen que autores que somos el reflejo de las conductas que adquirimos en nuestra niñez, y va mucho relacionado con los padres o cuidadores, que posterior a ello, en la etapa de la adolescencia, por estas cuestiones de buscar la identidad, se va moldeando de diferente manera de acuerdo a ese ambiente social donde nos empezamos a involucrar. Si vemos que nuestros amigos consumen verduras y frutas, nosotros por querer encajar en ese ciclo, en ese grupito, vamos a consumirlos. Sin embargo, también viene esta parte de diferentes conductas como la antisocial, que es ir en contra de las normas, o las conductas desadaptativas, como es el consumo de alcohol, de drogas, que llevan a las personas a caer en vicios. ¿Por qué? Porque buscan con este tipo de conductas desadaptativas encajar o evitar algo a lo que no les pueden hacer algún frente. Los comedores en cuestiones emocionales o las personas con un trastorno por atracón buscan alimentos que les causen confort.
y siempre buscan mantener esa conducta en aislamiento. No les gusta a veces salir o que los vean comer, de tal manera que se caracteriza mucho incluso este trastorno por atracón cuando las personas buscan un taponamiento emocional, es decir, lo que no digo, me lo trago, lo consumo. Es una conducta que se empieza a hacer de manera aislada y se mantiene porque va a causar un reforzamiento positivo de placer. Sin embargo, puede venir en este tipo de trastornos la parte de la culpa, en donde se restringen, pero se vuelve un ciclo constante. Las conductas las vamos adquiriendo dependiendo al ambiente. Muchos estudian el estímulo-respuesta y las conductas alimentarias. Lo importante es que sepamos cuáles son sus dimensiones. Una vez que las aprendemos, nos dicen los diferentes autores que una conducta sí o sí tiene que ser medible. Medible en la frecuencia a la que se consume tal alimento, la duración. ¿Cuánto tarda una persona en consumir una hamburguesa? La intensidad, con qué cuestiones de nivel de fuerza o energía manifiesta esa conducta. Un ejemplo, si yo les digo una hamburguesa con doble carne, desde que se la empiezan a imaginar a cuando van saliendo de aquí y la piden, se intensificó tanto la conducta al nivel de tener que ir a comprarla. Viene también este determinante dimensión, de latencia, que va a ser el tiempo que transcurre entre el estímulo y el inicio de la conducta. Es decir, desde que llega esa hamburguesa hasta que se la termine. Cuando una persona se empieza a imaginar esa hamburguesa con todas las características que les gustan y llega al establecimiento, ya está imaginándose cómo pedirla. Y cuando la disfruta tanto desde el primer bocado hasta que se termine o no la termine, es este periodo de latencia. La topografía, que es la forma específica en la que se manifiesta la conducta, y la magnitud, que va a ser la cantidad o tamaño del efecto que va a tener la conducta para poderse potencializar. Estas conductas, como veíamos, tienen estos refuerzamientos tanto positivos como negativos, que hoy en día que incluso tiene mucho que intervenir la influencia social, las redes sociales, que nos dicen qué, cómo, cuánto comer, dónde conseguirlo, y nos empiezan a modificar esta conducta alimentaria por diferentes algoritmos, porque estamos sometidos en las redes sociales a los algoritmos de una vez que vemos un video acerca de una dieta, nos empieza a aparecer y aparecer y aparecer. De tal manera que uno dice, bueno, quiero imitarlo, quiero hacer lo que ese influencer, ese artista está haciendo, de tal manera que esa conducta la estoy adaptando a mí y la estoy repitiendo tanto porque busco ese refuerzo positivo, como puede ser algún like o aprobación de lo que la otra persona está haciendo y que quiero implementar en mi vida. Una persona nunca va a ver un error en su conducta hasta que realmente la describimos en todos sus factores, de si mastica, no mastica, de gluten, traga, cada cuánto esta conducta se intensifica, y en verdad que cuando lo empiezan a escuchar por sí mismos es cuando lo detecta y pueden haber modificaciones en su conducta alimentaria. De tal manera que esta conducta simplemente va a estar involucrada, influida por factores biológicos, psicosociales, culturales, como en cuestión de biológico, también incluso si son personas que escuchan sus señales de hambre y saciedad. En cuestión de hambre tenemos la hormona del hambre, que es la grelina, y de saciedad la leptina. La grelina se libera en el estómago y la leptina a nivel tejido adiposo. También empieza mucho esta parte de la presión social por querer encajar en ciertos estándares de belleza, que hoy en día vemos que lo que se alaba y se halaga es una delgadez extrema y la musculatura. Entre más musculoso, más aprobación, y se asocia con el éxito, la imagen corporal. Para ello, cuando se empieza a estas cuestiones de frases, palabras, alabando este tipo de dos cuestiones, la persona refuerza la conducta para llegar al éxito. En dado caso
de que no la tenga, empieza lo que es el castigo. Y el castigo es básicamente reprimir esa conducta y no volverlo a hacer. Es muy importante también que estos reforzamientos de premio-castigo, sobre todo se llegan a ver más en la infancia, y un claro ejemplo es cuando vemos que al niño le dicen: si no te comes ese plato de verduras, no hay postre. ¿Qué ve? Ve al plato de verduras como un castigo y al postre como un premio. Entonces, si esa conducta, ese refuerzo no empieza a cambiar, lo mantiene durante toda su vida. ¿Y cómo lo podemos ver? Incluso en personas que cuando van a un restaurante ya solamente están esperando a que sea la hora de pedir el postre, porque saben que esa fue un reforzamiento que se estuvo manejando durante toda su vida. Es muy importante que para cambiar hábitos, para cambiar la conducta, se estudie el ambiente, se evalúe y a partir de ello se hagan las modificaciones pertinentes. Por eso los planes alimenticios no podemos estandarizar que sea uno para todos. Los retos de 21 días que prometen que van a cambiar una conducta no la van a cambiar, porque no se está estudiando el estímulo, la respuesta y la consecuencia que se está teniendo a partir de la propia persona, de su estilo de vida, de su historia de vida. Una vez que nosotros el anamnesis lo conocemos, podemos llegar a esa matriz contingencial, ver qué antecedente hubo, qué consecuencia me está teniendo y cómo lo voy a cambiar con diferentes herramientas que tenemos hoy en día. Y si la conducta es mediante reforzamiento positivo o negativo, pero que me está teniendo una consecuencia negativa, como una conducta alimentaria de riesgo que se caracteriza por patrones de restricción, uso de laxantes, diuréticos, cuando se producen el vómito, al realizar ejercicio excesivo, que son conductas disruptivas que los llevan a estos extremos para llegar a ideales de belleza. Básicamente son consecuencias que van a tener en su estado nutricional y por lo tanto en su recomposición corporal, que lo podemos evaluar en una consulta donde llevamos un adecuado proceso de atención nutricional que consta de un tamizaje para saber el riesgo que tenga la persona de alguna deficiencia nutricional. Luego viene la evaluación, el diagnóstico nutricional, así como el médico tiene muchísimas herramientas para hacer diagnósticos, nosotros como nutriólogos tenemos las herramientas adecuadas. Y me encanta que en cuestiones de nuestra terminología nutricional tenemos listas donde viene esta parte de comportamiento alimentario para poder diagnosticar a alguien su conducta y a partir de ese diagnóstico poder realizar a tiempo y en forma una intervención. Una vez que tengo esta intervención, lo que voy a hacer es volverla a monitorearla y posterior a ello volverla a reevaluar, y es un ciclo que se debe de repetir consulta tras consulta para ver el trasfondo de la conducta, si pudimos erradicarla o de qué manera hacerle frente para poder apoyar y ayudar en cuestiones de estado nutricional y optimizar tanto su rendimiento físico como cognitivo como fisiológico de la persona como tal. Por eso es muy importante que evaluemos a fondo una conducta alimentaria, cómo come, qué es lo que comemos, por qué elegimos esos alimentos. A veces mucho uno se echa la culpa de que no puede llegar a su objetivo por cuestiones de fuerza de voluntad, pero no es fuerza de voluntad. Es básicamente analizar a fondo la conducta, sus reforzamientos, si hay algún castigo, para poder nosotros intervenir mediante un moldeado de esa conducta y que la persona básicamente pueda tener un equilibrio en todos los aspectos de su vida, psicológico, social, físico y emocional, de tal manera que la nutrición tiene un gran papel en ello, y para eso la maestría en nutrición clínica y comportamiento alimentario nos ayuda a entender a las personas con y sin ninguna enfermedad crónico-degenerativa. Así que muchas gracias, espero les haya gustado un poquito acerca de lo que realizamos en esta maestría, y si tienen más información no duden en contactarnos.